Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Hola, ¿qué tal? Otro comentario aquí sobre la división de Estados Unidos. La división en Estados Unidos es imaginaria. Llevo 42 años estudiando esto aquí en los Estados Unidos y la división de opiniones en Estados Unidos es imaginaria. Vamos, por ejemplo, a revisar esto desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista moderno. Como ustedes han escuchado antes mis comentarios, siempre le aplaudo mucho a los millennials que hayan utilizado o que sigan utilizando su conocimiento para investigar. El día de hoy, solamente aquel que quiere ser ignorante lo es. Dentro de todas las cosas a las que uno les puede tener miedo en la vida, hay dos cosas a las que hay que tenerle más miedo, incluso más que al diablo, o más que a una guerra, o más que a un asesino. Es la ignorancia y la otra es el fanatismo. Ninguna de las dos cosas lograría nada en una sociedad. Después de 500 años de existencia, México todavía, a esas alturas, no ha logrado llegar a la madurez emocional de dejar que las cosas pasen o recordar simplemente lo que el gran escritor Cervantes Saavedra plasmó en su obra de El Quijote de la Mancha. Hay que dejar que los perros ladren, porque la única forma en que los perros ladran es porque hay movimiento y si uno avanza, pues los perros van a ladrar, ¿verdad? Las opiniones de los Estados Unidos aquí, de varios republicanos y otros pensadores norteamericanos que son parciales de la raza blanca, van a tener ellos opiniones sobre México, sobre su construcción, sobre su política, sobre su humanismo, porque pues México es ahorita un país humanista, aunque en el subconsciente llevemos valores católicos, todos los llevamos. Aunque yo haya crecido en un hogar protestante, no deja uno de levantar esto de la familia, de las amistades, de las comunidades en las que uno vive. Entonces, el fanatismo que se ha resultado después de estos comentarios que se han hecho acá y que se ha levantado en diferentes regiones de México, en Oaxaca, en Chiapas, en Chihuahua, en Sonora, eso es lo que me da a mí más miedo. O sea, ese fanatismo es el que da miedo. No la guerra ni la posibilidad de alguna guerra da miedo. Esto porque el fanatismo de las masas es lo que dirige las masas. Y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. O sea, los grandes oradores han hecho, pues, uso de eso. Adolfo Hitler en Alemania, por ejemplo. O otros líderes centroamericanos. Pero no podemos dejar de pensar que como humanos pensantes tenemos un compromiso muy grande. El compromiso de continuar con una civilización que empezó primero por defender sus puntos de vista desde conflictos armados, después conflictos de la forma en que la economía corre en cada país y luego también conflictos internos que tiene cada país. El conflicto interno que tuvo México durante muchos años para reformar la educación hasta que llegara un momento en que fuera útil a la sociedad, porque hasta el 1980 pues la educación no se le permitía que se dara a conocer todas las tecnologías que existían para que el individuo pudiera subsistir en este planeta sin necesidad de estar dominado por otro país.
Y no únicamente eso, pero eso pues había sido un tratado que hicieron con Estados Unidos. Estados Unidos no quería que entraran ciertas tecnologías a México. Y pues después de que se libera esto y que se logra ah, a duras penas, diríamos, ¿verdad? Allá en la región donde yo crecí, en Chihuahua, soy sierreño, 100%. Los caballeros de Colón estaban muy activos llevando tecnologías, llevando computadoras a la sierra para que los niños se dieran cuenta de qué era una computadora. Cuando nosotros acá en los Estados Unidos ya habíamos estudiado hasta cómo armarlas, desarmarlas, crearlas, programarlas, etcétera, etcétera. Esa limitación que nos habían puesto, que le había puesto al gobierno de México para que el gobierno de México no educara a su población, pues limitó a México. Andábamos atrasados, mucho, muy atrasados. Pero nuestro México, nuestra gente de México, son de los más creativos. Son de los más creativos. Yo he andado por casi toda la República Mexicana y son de los más creativos. Donde quiera que ves maquinaria que está hecha a veces a mano, a pulso. Y como cuando extraían el azúcar, por ejemplo. Cuando se crean ellos la forma de cruzar diferentes tipos o genes de maíz, por ejemplo. Esto ya existía en la cultura mexicana, mucho antes de que los españoles llegaran a México, ya mucho antes de que México fuera colonia de España, ¿no? Y llegamos a este punto en la historia, el día de hoy, o sea, lo que está pasando en estos días, que vemos muchas en las noticias, noticias conflictivas. Pues hay que rascarle a la superficie, hay que buscarle, hay que escarbarle un poquito a la superficie, saber qué es lo que motiva esto, qué es lo que hace todo esto. En los 40 y tantos que llevo acá, me doy cuenta que el pensamiento norteamericano está dominado por algo bien sencillo. Es el amor a la libertad. ¿Qué interpretación le dan ellos a la libertad? Eso no importa. Eso realmente no importa. Porque su interpretación de la libertad es de cada individuo dependiendo de la estatura emocional que tiene. O sea, si vas a un pueblo donde a la gente su grado de educación es el sexto grado de primaria, su concepto de la libertad va a ser diferente. Si vas tú a la ciudad de Nueva York, donde el concepto de libertad es totalmente diferente y es más bien visto si son conglomerados, o sea, si son grupos de personas. Y en los pueblos más pequeños va a ser más individualista. Entonces, el racismo, como lo vemos nosotros desde acá, dentro del país donde se practica muy sutilmente, porque no abiertamente te dicen, oye, no te vamos a vender esa casa porque eres hispano. Simplemente cuando andas buscando comprar una casa, te dicen, tenemos ofertas en tal lugar y en tal lugar. Y si tú eres muy inteligente en tu investigación y dices, pues que yo no quiero vivir en ese barrio, a mí me interesa esta casa acá, de este lado. Sí te llevan y te enseñan esa casa, pero luego el banco te dice que no calificas, aunque califiques. Hay muchas formas de que te van a detener de que vivas en aquella área, simple y sencillamente. En México somos más abiertamente. En México se escucha mucho los comentarios de algunos semiblancos o de piel más clara, ¿no? Cómo se expresan de los nativos de las tribus indígenas o de las personas con piel más oscura. Y esto nos lleva a otra forma de ver las cosas. Por eso, en un principio de este comentario decía yo que hay que tenerle miedo a dos cosas. Más miedo que a la guerra, más miedo que al infierno mismo, es tenerle miedo a la ignorancia y al fanatismo. Porque estas son las bases de lo que una sociedad se puede autodestruir desde adentro. Se causa mucho divisionismo en la psicología de los pueblos por la palabra. El poder de la palabra es probablemente un poder que ha sido explotado demasiado, tanto en la palabra escrita como en la palabra eyaculada a través de un micrófono. Esto quiere decir que nosotros tenemos la obligación, los comunicadores en general, de pensar muy bien lo que vamos a decir. Claro, un diputado o un congresista acá en Estados Unidos, un senador,
no le interesa eso. A él le interesa simplemente ser lo suficientemente fuerte en su opinión para que lo reelijan. O sea, su carrera es una carrera política, no es una carrera de comunicación. Para nosotros, el dinero es secundario. O sea, sí llega el dinero en algún trabajo que hacemos, pero ese es secundario. Lo primario es entender la construcción social en la que vivimos y cómo podemos influenciar en esta construcción social que continúe en una forma positiva. Es por eso que mi hijo el menor me ayuda muchísimo a ver los puntos de vista, también mi nuera. Son mileniales, o sea, estos chiquillos tienen otra idea diferente, que son personas ya funcionando en un mundo de adultos y son muy funcionales, por supuesto, en sus carreras. Se distinguen en lo que ellos hacen, se distinguen en sus opiniones, se distinguen en la forma que piensan. Y todo este grupo de jóvenes que están surgiendo últimamente nos están enseñando, nos están dando una cátedra. Y ellos son los primeritos en de hacernos ver que cometimos errores nosotros como sociedad y como adultos mayores. ¿Qué errores cometimos? Bueno, uno de ellos que es muy distinguido ahorita, es el haber seguido con la construcción social de la diferenciación entre humanos por el color de la piel. Ese es un error grandísimo. ¿Qué aprendimos en antropología? Aprendimos que el ser humano es una raza, es la raza humana. Pero ¿por qué razón aquí en Estados Unidos se enfatiza que la diferenciación de razas es el color de la piel? Dice, no, pues esa es de la raza china, o esa es la raza latina, o esa es la raza negra. No, en lo absoluto, ellos están totalmente equivocados. El hombre blanco no existía. Fíjense bien lo que le voy a decir. El hombre blanco no existía hasta que se organizó Europa, más o menos poquito antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, como ser superior o divinamente inspirado a dominar el mundo, el hombre blanco no existía como tal. Grandes pensadores y grandes estadistas y sabios habían surgido de la filosofía y religión musulmana. Los moros habían dominado Europa por 600 años, mucho antes de que el hombre blanco se le distinguiera como lo que es ahora o lo que quiere ser ahora. Aquí en los Estados Unidos hay el Ku Klux Klan, los supremacistas blancos, etcétera, etcétera. Cada quien con su propia filosofía, pero toda una base. La base de eso es un cristianismo extremo. Cuando un cristiano extremo, como el senador Graham, que hizo los comentarios sobre México, estos cristianos conservadores extremos, es como si escucharas tú a un terrorista musulmán extremo. O sea, sus puntos de vista, su psicología ha sido influenciada por una teología, hasta cierto punto diría algún sacerdote católico, que es equivocada o herética, ¿no? Pero yo me atrevo a decir algo un poquito más porque los he observado por 40 y tantos años. Y yo digo, es una inestabilidad psicológica el querer controlar lo que otra gente hace, el querer controlar lo que otro país hace. Fuera de controlarnos a nosotros mismos, tenemos muy poca autoridad moral o estatura de lo que tú quieras en un mundo civilizado, de decirle a otros cómo correr su vida, cómo mandar su vida o cómo caminar. Nuestra opinión y los comentarios aquí a través de esta estación de radio tienen que ver con algo un poquito más sencillo, el sentido común. Lo que usted piense que es, eso es. Porque eso es para usted en su mundo, no para el mundo que está a su alrededor. Así es que, mis amigos mexicanos, con todo mi amor, con todo mi cariño, un abrazote. Vivan aquí en la Unión Americana o en México o en cualquier parte del planeta, porque pues saben que los mexicanos andamos por todos lados. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por escucharme a través de esta estación de radio. Estaremos con ustedes próximamente con más y más temas del respecto a la construcción social que tenemos ahora en este milenio. Es un milenio extraordinario, son los primeros 23 años.
orgullosos de haber llegado hasta aquí, muy agradecidos con el Creador, el gran arquitecto del universo. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.